Hola jóvenes, en esta ocasión voy a explicar el método del triángulo de aceleraciones para el cálculo de las aceleraciones en mecanismos planos, ¿sí? Como podemos ver aquí tenemos la aceleración de P visto desde A. Es un vector y ese vector en realidad es la suma de dos componentes, de la aceleración tangencial de P vista desde A más la aceleración normal de P vista desde A. Son dos vectores componentes de uno solo y entre ellos forman un ángulo de 90 grados. El uno es perpendicular al otro. Vamos a ver un ejemplo. El análisis de aceleraciones se tiene que hacer posterior al estudio de las velocidades. Lo primero que se hace en los mecanismos planos es calcular las velocidades de los diferentes puntos, tanto las velocidades absolutas de cada uno de los puntos como las velocidades angulares de cada uno de los eslabones. Entonces ese es el insumo para poder hacer este análisis de aceleraciones. ¿Qué se define como aceleración? Se define como la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y en los mecanismos se pueden presentar diferentes formas de aceleración. Una de las aceleraciones es cuando hay un cambio en la velocidad angular, es decir, el mecanismo se está moviendo con una velocidad angular. Si se mueve con una velocidad angular constante, pues esta aceleración sería cero. Pero si este eslabón va disminuyendo poco a poco su velocidad angular o la va aumentando, se presenta entonces este concepto que es la aceleración angular. La aceleración es un vector y por eso tiene una magnitud y tiene un sentido. En este caso, también podemos aplicar el concepto que se maneja, digamos, de suma de vectores, que se utilizó, digamos, en el ejemplo de las velocidades. Y podríamos decir anteriormente que la velocidad del punto P es la velocidad del punto A más la velocidad de P visto desde A. Es decir, como P y A pertenecen al mismo eslabón, yo puedo obtener la velocidad del punto P a partir de la velocidad del punto A. Ese mismo concepto se va a aplicar a las aceleraciones. En este caso, comenzamos con el caso de un eslabón que tiene un punto cuya velocidad es cero y cuya aceleración también es cero. Entonces el punto P va a tener una aceleración, ¿sí? Una aceleración que va a depender de qué. Bueno, va a depender si la velocidad angular cambia con el tiempo, entonces va a estar siendo sometido a una aceleración angular. Eso va a generar una componente tangencial de la aceleración. Entonces, cada aceleración de un punto va a tener dos componentes. La aceleración tangencial siempre ocurre en una dirección perpendicular al radio de rotación y por consecuencia es tangente a la trayectoria del movimiento. Entonces, este es el radio de rotación. Entre el punto P y A hay una línea. La aceleración tangencial, el componente tangencial de esa aceleración tiene que ser perpendicular a ese radio. Aquí forma 90 grados. ¿En qué dirección va? En la misma dirección de la aceleración angular. También existe, bueno, y la magnitud, esa es la dirección de la aceleración tangencial. Y la magnitud de esa aceleración tangencial tiene que ver con multiplicar la aceleración angular por el radio. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar la magnitud de la aceleración tangencial de un punto. Tiene que ver con la aceleración angular por el radio. El radio, en este caso el radio, la distancia PA. El punto P también va a tener una componente normal de la aceleración. Esa componente normal de la aceleración siempre va
dirigida en el mismo sentido que el radio PA, ¿sí? La aceleración normal se dirige al centro y es perpendicular a la aceleración tangencial. Es decir, estos dos vectores, aceleración tangencial y aceleración normal, siempre son perpendiculares, forman 90 grados. Y la magnitud de la aceleración normal se puede determinar a través de cualquiera de estas dos expresiones. La velocidad del eslabón al cuadrado por el radio o la velocidad del punto al cuadrado sobre el radio. Como pueden ver aquí, la aceleración del punto P, o que es la misma aceleración del punto o la aceleración de PA, porque recuerden que la aceleración de A es 0, entonces esta aceleración termina siendo la misma aceleración del punto P. Aquí se ilustra nuevamente la formación de la aceleración del punto P, que es la misma aceleración de PA, es la suma vectorial. Esta suma es una suma vectorial, donde decimos que el vector aceleración de P es la suma del vector aceleración tangencial de P visto desde A más la suma del vector aceleración normal de P visto desde A. Es una suma vectorial. Entonces aquí vemos aceleración tangencial de P visto desde A. A esa aceleración se le suma la aceleración normal de P visto desde A, y desde el punto que es 0 de velocidad, 0 de aceleración, se puede trazar entonces una línea desde el 0 de aceleraciones hasta donde terminó la suma de estos dos vectores, y ese será el vector aceleración de P visto desde A. Recordemos algo, y es lo siguiente. Recordemos que estas componentes de la aceleración se dan en metros por segundo cuadrado. Esto se da en metros por segundo cuadrado. Sin embargo, debe haber una constante o una escala de aceleraciones que me diga que tantos metros sobre segundo cuadrado equivalen a tantos milímetros. Es una escala para pasar de las unidades reales de la aceleración a unidades de distancia. Entonces, si tengo la aceleración en metros por segundo, a través de esta constante, yo puedo pasarlo a milímetros. Entonces, lo que se transporta aquí al triángulo de velocidades son milímetros. Recuerden entonces que en el triángulo de velocidades yo determino que esto es milímetro, y entonces hago el proceso contrario. Tengo los milímetros y a través de esta constante yo puedo hallar la aceleración de PA, pero en las unidades físicas reales de metros sobre segundo cuadrado. Les recuerdo que la aceleración angular tiene componentes de radianes por segundo cuadrado. PA, que es un radio, que es una distancia, es en metros. Entonces, al multiplicarlo, da metro por segundo cuadrado. Entonces, vamos a mirar el caso en el cual nos dicen que vamos a determinar la aceleración del punto P, pero a partir de la aceleración de un punto A al cual ya se le conoce la aceleración, se le conoce la magnitud y se le conoce la dirección. Entonces, si yo conozco la aceleración de un punto en un eslabón, yo puedo proyectar, me sirve para poder calcular la aceleración en otro punto. De esta aceleración del punto A, pues ya tengo magnitud y dirección. Quiere decir que ya tengo ya conozco tanto su componente tangencial como su componente normal. Es decir, a mí me están diciendo del
triángulo de aceleración, que ya yo conozco esta aceleración de A. Y en la ecuación me dice que si a la aceleración de A yo le sumo la aceleración de P vista desde A, llegaría a este punto. Eso equivaldría a la aceleración de P. Recordemos que para yo poder hacer esto, para poder encontrar la aceleración de P visto desde A, ella está compuesta por dos componentes, una aceleración tangencial y una aceleración normal de P visto desde A. De lo que vimos anteriormente, la aceleración tangencial de P visto desde A, la magnitud sería entonces la multiplicación de la aceleración 2, del eslabón 2, por PA. Esa sería la magnitud. Entonces de aquí yo tengo la magnitud. ¿Por qué? Porque ya se conoce la aceleración angular. Y también se sabe, la dirección se sabe, porque esa aceleración tangencial es perpendicular al radio PA. Entonces también se conoce la dirección. Entonces aquí esto se mide en radianes, en metros sobre segundo cuadrado, y a través de la escala de aceleraciones lo podemos pasar a milímetros. Entonces se pasan aquí a milímetros y podría entonces sumar. A la aceleración de A yo le sumo esta componente. La sumo aquí, digo que son tantos milímetros. ¿Son tantos milímetros en qué dirección? En esta dirección. Entonces ella es paralela. Listo. Luego, la aceleración normal de P visto desde A. Como yo tengo la W2, pues yo puedo decir que es la magnitud es W2 al cuadrado por PA. Esa es la magnitud. Eso está en metros sobre segundos cuadrados. Con la escala de aceleración encuentro los milímetros. Ahora, esa aceleración normal de PA se suma a la aceleración tangencial, pero en forma perpendicular y con esta dirección. Entonces es perpendicular con la dirección hacia abajo, tantos milímetros. Ahí podríamos entonces determinar cómo quedaría el triángulo de velocidades. Ahora, cuando ya se obtiene esto, se sabe que la suma de la aceleración tangencial de PA más la aceleración normal de PA, el vector que va desde aquí, que une esos dos, viene siendo la aceleración de P vista desde A. Entonces aquí se puede medir de forma manual o a través de cualquier software, se puede obtener los milímetros y con los milímetros se puede hallar los metros por segundo cuadrado. Ahora, como conclusión, este punto, al haber hecho este punto, mira que la ecuación dice, si ya tú tienes la aceleración de A más la aceleración de P visto desde A, eso básicamente va a equivaler a la aceleración de P. La aceleración de P, como es una velocidad absoluta, no es relativa, ella siempre parte del cero de velocidad. Entonces, el vector, la línea que va desde el cero de aceleraciones hasta este punto, es el punto P, va a ser la aceleración de P. Esto tiene unos milímetros, por eso se llama un método gráfico y lo obtenemos en forma de distancia, milímetros, y con la escala de aceleración lo pasamos a las unidades de metros sobre segundo cuadrado. Miremos este caso. Bueno, en este caso vamos a abordar la revisión de un ejercicio, de un mecanismo en el cual ya nos dicen que él está en ciertas posiciones. El mecanismo está en esta posición, en el ángulo 2, ángulo 3,
el ángulo 4. Además también se conocen todas las medidas de los eslabones. Además también se conoce que él tiene una velocidad angular del eslabón 2 y una aceleración angular en el eslabón 2. Tengo todas las posiciones, las velocidades angulares de todos los eslabones, del eslabón 2, 3, 4, que son producto de ¿qué? Del análisis de velocidades. Y también se conoce la aceleración angular del eslabón 2. Entonces piden encontrar la aceleración angular del eslabón 3, la aceleración angular del eslabón 4, la aceleración del punto A, la aceleración del punto B. Entonces vamos a proseguir con esto. ¿Cómo se procedería? Bueno, primero que todo, se saben que estos puntos se debe comenzar a determinar la aceleración de los puntos que más información se tenga. Entonces aquí se tiene que este eslabón se está moviendo con esta aceleración angular y con esta velocidad angular. Entonces, recuerden de lo que ya vimos anteriormente, que la aceleración del punto A es básicamente la aceleración de A vista desde O2. Como O2 es 0, la aceleración de O2 es 0, entonces yo puedo decir que la aceleración del punto A se va a formar como una suma vectorial de la aceleración tangencial de A más la aceleración normal de A. Recuerden que la aceleración tangencial de A es perpendicular al radio y la aceleración normal de A viene en la misma dirección que el radio. Entonces ya conocemos las direcciones. Ahora, la magnitud de la aceleración normal de A se define por esta expresión. Va a ser la velocidad angular al cuadrado por el radio A2 O2. Tengo la magnitud y tengo la dirección. Recuerde que vamos a tener siempre una escala de aceleraciones que nos va a permitir convertir esta aceleración en metros sobre segundo cuadrado, la podemos pasar a milímetros. Entonces, ahí está la aceleración normal de A. Ya se conoce magnitud y se conoce dirección. Luego, la aceleración tangencial de A, se conoce la dirección, se conoce la magnitud. ¿Por qué? Porque la magnitud es la aceleración angular por el radio. Aquí lo podemos obtener en metros sobre segundos cuadrados y ahí podríamos obtener ella. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a analizar? Entonces, poco a poco podemos ir armando un poquito la escala. Entonces, para poder hallar la aceleración de A, ya tenemos las dos componentes, entonces yo creo un punto cero de aceleraciones. Y con la escala K de aceleración, que te convierte metros sobre segundos cuadrados a milímetros, puedo convertir esta a milímetros. Y digo, voy a trazar la aceleración normal de A, voy a trazarlos el número de milímetros que corresponden. Llego hasta aquí. Y la aceleración tangencial de A tiene que ser, entonces, al tener ya las magnitudes y las direcciones de la aceleración normal de A y la aceleración tangencial de A, voy a proceder a graficarlas en el triángulo de aceleraciones. Aquí tengo el cero de aceleraciones y vamos a comenzar con la aceleración tangencial de A. La aceleración tangencial de A través de la escala de aceleraciones, que me permite convertir metros sobre segundos cuadrados, pasarlo a milímetros, yo puedo entonces trazar desde el cero de aceleraciones, trazar en la dirección paralela a esta tantos milímetros, y luego se le va a sumar
A la aceleración tangencial de A se le va a sumar la aceleración normal de A, formando una perpendicular tantos milímetros. Aquí tengo metros sobre segundo cuadrado y aquí ya tengo que dibujar el equivalente en milímetros. Cuando llegue a este punto podríamos llamarlo el punto A. Y la línea que uniría el cero de aceleraciones con el punto A va a ser la aceleración del punto A. Eso se halla en milímetros, porque es un método gráfico, entonces esos milímetros equivalen a una aceleración del punto A en metros sobre segundo cuadrado utilizando la escala. Ya que conocemos la aceleración del punto A, tenemos que pensar a dónde podemos, qué más podemos analizar. Y vamos a mirar el punto B. El punto B pertenece también al eslabón 3. Y como ya del eslabón 3 conocemos la aceleración del punto A, pues entonces aplicaría también esta suma vectorial. Dice que el vector aceleración de B es la suma del vector aceleración de A, del cual ya conocemos magnitud y dirección, es la suma del vector aceleración de B visto desde A. Lo que sucede es que de B no conocemos nada. No, perdón. Vamos a ver qué conocemos de la aceleración de B. Aquí lo que sucede es que cada uno de estos componentes se divide en sus componentes normales y tangenciales. De la aceleración de A, pues ya lo conocemos magnitud y dirección, ya los conocemos. Tendríamos que ver qué conocemos de la aceleración normal de B visto desde A. Sabemos que por definición la aceleración normal de B vista desde A es una aceleración que viene en este sentido. Y que tiene una magnitud igual a ¿qué? Igual a W3 por AB. Es decir, esta es la magnitud de la aceleración normal de B visto desde A. Esto viene siendo W3 al cuadrado por AB o BA. Ya tengo esa magnitud y tengo esa dirección. Entonces yo tengo magnitud y tengo dirección. Entonces ese vector que tengo magnitud y dirección, yo lo puedo sumar a la aceleración de A. Y lo voy a sumar convirtiendo los metros por segundo cuadrado, convirtiéndolos a milímetros y pasándolos acá. ¿Y con qué dirección lo voy a poner? Lo voy a pasar con una dirección que sea paralela con esta que está aquí. Entonces trazo tantos milímetros, llego al punto P. De la aceleración tangencial de B vista desde A, esta que está aquí, esa aceleración tangencial de B vista desde A, lo que sí sabemos es que es perpendicular a la distancia AB, al eslabón AB, es perpendicular, pero no conocemos su magnitud, porque no conocemos, digamos, el alfa 3 por BA, no lo conocemos. No lo conocemos, entonces no conocemos la magnitud. Entonces, de la aceleración tangencial de B visto desde A, no conocemos la magnitud, pero sí conocemos la dirección. ¿Y cuál es la dirección? La dirección es perpendicular al vector aceleración normal. Entonces lo que sucede aquí es que yo puedo trazar la línea QQ, esa línea QQ que es perpendicular a la aceleración normal, y voy a trazar esa línea en una dirección. No conozco todavía la magnitud. Luego hago un análisis parecido con qué conozco de la aceleración tangencial de B o la aceleración normal de B. Bueno, de la aceleración normal de B, por definición, conozco su magnitud porque
un dato conocido es que se conoce la velocidad angular del eslabón 4. Entonces la aceleración normal de B viene en este sentido, ya conozco la dirección y la magnitud, digo que es la velocidad angular al cuadrado sobre el radio B o 4. Entonces tengo magnitud y también tengo dirección. Y de la aceleración tangencial de B, sé que él tiene que ser perpendicular a la aceleración normal. O sea, la dirección de la aceleración tangencial de B va en la dirección de la línea PP. Entonces, yo aquí puedo obtener la magnitud en metros sobre segundos cuadrados, lo paso a milímetros y lo voy a trasladar al triángulo de velocidades. Como la aceleración, lo que quiero hallar es la aceleración de B, yo debo comenzar en el cero de aceleraciones y voy a trasladar tantos milímetros en esta dirección. ¿Por qué en esta dirección? Porque esta es la dirección de la aceleración normal de B, paralela con esta. Y en este punto, entonces voy a sumarle la aceleración tangencial de B, de la cual no conozco la dirección, pero sí conozco no conozco la magnitud, pero sí conozco la dirección. Y la dirección es la línea PP. Gráficamente aquí encontramos este punto de aquí. Ese punto de ahí, básicamente lo podemos llamar B. ¿Sí? Porque este punto ya se cerró el triángulo de velocidades. La aceleración normal más la tangencial de B forman la aceleración de B. Desde el cero de aceleraciones hasta el punto B, este vector va a ser la aceleración de B, que la vamos a calcular en milímetros y luego la pasamos a metros sobre segundos cuadrados. Entonces, hay algunas cosas que ya se calculó la aceleración del punto A, mira aquí está, tantos milímetros, la aceleración del punto B, tantos milímetros, o sea, la pasamos a metros sobre segundos cuadrados, pero también nos están pidiendo que determinemos la aceleración angular de 3 y la aceleración angular de 4. Recuerden que esas aceleraciones angulares están asociadas con las aceleraciones tangenciales. Entonces, miren aquí que la aceleración tangencial de B visto desde A es la aceleración angular de 3 por BA, de los cuales que ya conocemos, ya en este momento sí conocemos no conocemos la aceleración angular, pero sí conocemos la magnitud de BA y también conocemos la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces, si despejamos de aquí la aceleración angular del eslabón 3, podemos ver que sería la aceleración tangencial de B visto desde A, que aquí lo tengo en milímetros. Aquí tendríamos que pasarlo eso a metros sobre segundos cuadrados y esto a metros. Entonces yo aquí, ya teniendo esta y teniendo la magnitud del eslabón, yo puedo hallar la aceleración angular de 3. Eso quedaría en radianes sobre segundo cuadrado. Ahora, el eslabón 4, ¿sí? Aquí básicamente la aceleración tangencial de B, viene siendo alfa 4 por AB. Mira, la aceleración tangencial de B venía siendo alfa 4 por B04. Entonces, de ahí se puede despejar la aceleración angular del eslabón 4, ya teniendo la aceleración tangencial de B. Aquí está la aceleración tangencial de B. La tenemos en milímetros. Y aquí la pasamos a metros sobre segundos cuadrados sobre metros, entonces quedaría en radianes por segundo. Entonces de esa forma ya se pueden hallar tanto las aceleraciones como las aceleraciones angulares, utilizando el método de el triángulo de velocidades.
Bueno, espero que les sea de utilidad y bueno, muchas gracias.